podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, dijimos, la radio está de aniversario 13. Ujú. Significa que la radio comenzó allá por el 2012, ¿verdad? Si hacemos las cuentas. Ujú. Y nos preguntamos, ¿qué pasaba en el 2012 cuando comenzó? Punto 105. Y la aproximación a la que tuvimos o a la que llegamos es a que comenzaban las redes sociales y la radio como medio tradicional se adaptó a estas redes sociales y lo sigue haciendo. Y cada día más. Ajá. Y con más facilidad que la TV, ¿verdad? O que, no sé, que el cine o otras formas de informarse o de entretenerse La cuestión es que la radio pasó de ser solamente radio a estar en redes sociales. en redes Ajá. sociales. ¿Y quiénes eran de los primeros que anduvieron en redes sociales? Tenemos a tres aquí con Ajá. nosotros. En el En El famoso, Salvador, en el famoso Twitter. en el Twitter de aquel En aquella entonces. época, en el Twitter. Ajá. La gente decía en el pajarito, En la compañero. del En la del pajarito. pajarito. A ¿Verdad? ver, eh, Comenzamos con con primero las damas. Flor Aragón, Ajá. @FlorCPower. Publicista. Hola, Bienvenida, Flor. Flor. Hola, buenos días. Gracias por invitarme para estar celebrando con ustedes aquí los 13 años de la radio. Y bueno, a ver qué tal sale toda esta conversación. Lue- Interesante, saldrá Sí, por interesante. supuesto. Luego está Marcelo Avilés, @Darkmark, músico, compositor y estandapero. 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 ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Hola, hola, qué gusto verlos después de un buen Igualmente. tiempo. Es un placer estar compartiendo también aquí con amigos desde hace años. Ahí estábamos conversando fuera del aire. Qué bueno reunirnos. Sí. Y Juan Carlos Torres, @Ojo Atento, periodista y ha sido compañero nuestro en... Él es de- del equipo de Diana sí, Verónica y sí. Tony también, gran Bienvenido, Ojo colaborador. Atento. Muchas gracias, un gusto de verdad estarlos viendo y no solamente a través de la pantalla, de las transmisiones, sino en vivo, ¿verdad? Compartiendo con ustedes y hablando de esa experiencia de 2012. Comencemos de cuando, dice la gente, de cuando el Twitter era puro monte. Sí, Era todo monte eso. era todo monte, era muy agreste. Yo recuerdo haber abierto allá por el 2010 por una periodista de nombre Mariana Belloso. Ajá. Ella me evangelizó La sobre Marianita. Marianita. Saludos, Marianita, hasta los Maravilloso, Estados sí. Unidos. Yo escribía en Facebook y tenía interacción en Facebook, pero ella me dijo, mira, hay una nueva red que se llama Twitter y es bien interactiva. Tú escribes, la gente te responde y entonces abrí la cuenta. Para mí al principio era muy difícil porque yo en Facebook escribía unas sábanas, ¿verdad? Pero en Twitter me decía, tenés que condensarlo más. Entonces, eso fue un reto para mí, el poder condensar, pero me gustó el tema de la interacción. Y así fue como yo abrí la cuenta. Y en aquel momento, obviamente, muchos de medios de comunicación estaban alejados de las redes sociales, no O sea, tenían ninguna no incursión, sabía no todavía, sabían ¿verdad? sobre el potencial de Ah. eso. Y eso me permitió a mí el poder abrirme brecha en ese mundo con el periodismo. Mira, ya en esa época era periodista de A Primera Hora de 102.9. Ya estabas No, en la... Hasta el estaba, 2012. Hasta el estaba en la 2002. KL, estaba... ¿Saben? Ah, Cuando yo abrí, todavía cuando estabas en yo la casa. abrí Ojo Atento, estaba yo en Radio YSKL. Saludos a la poderosa. Y saben que en el 2012, bueno, no, creo que no hay problema No, en no, no. aclararlo. Aquí dígalo. Sí, yo recibí dos ofertas, una de punto 105, porque en el 2012 justamente empieza ya la incursión de los medios de comunicación en redes sociales con la materia informativa. Entonces yo recibo una invitación de punto 105 y al día siguiente una invitación de Tony Cabezas para la radio La Otra Colonia. Para Mira la dónde otra. estamos ahorita ¿Y dónde estamos? platicando. Mira, Exactamente, o sea, ¿cómo son las cosas? Sí, mira, todos nos juntamos en algún momento de la vida. En- Ahora, he de decir que referente de información a través de, en ese momento, Twitter, uno volvía a ver a Ojo Atento, Sí, @Ojo Totalmente, Atento, sí. ¿verdad? Y ahí se informaba uno. Y Bueno, don, hasta los políticos, o sea, le sí, interactuaban, me acuerdo. ajá, Flor, la idea de reunirnos fue de usted, ¿verdad? Sí, sí, hablamos con Marcelo, Sí, sí, no, vea, sí, sí, ya estuvo, ya estuvo. fue de usted, porque yo me acuerdo que en aquellos entonces los tuiteros se convocaban y se reunían
¿Y de qué platicaban ustedes? Sí, yo me acuerdo, y de hecho antes de entrar estábamos hablando con Marcelo de esa época, de las reuniones tuiteras, Twitter fiestas. las Twitter fiestas, se hablaba de todo, ¿verdad, Sí, se hablaba de Marcelo? todo, de lo que Eh, hacía cada uno. Lo que pasa es que todos teníamos como un alter ego en Twitter, entonces nuestro alter ego era como el que presentábamos al mundo, pero cuando nos reuníamos hablábamos de nosotros mismos, qué hacíamos, quiénes era nuestra familia, en qué trabajábamos. Son cosas que a veces las manteníamos como muy privadas. Y era lógico, porque lo otro Claro, era público, ¿verdad? exactamente. Ajá, ajá. Y me causó gracia que dice en Jotento los famosos 140 caracteres. Tenías Sí. que ah, acomodarte a sí. escribir en 140. Hoy es libre, pero antes no, eran 140 Pero creo que caracteres y ya. uno se quedó, yo sigo escribiendo cortito en Sí, yo Twitter y también. creo que esa es como una de las características que tenía. Ahora cuando ponen esas grandes, Sábanas. Los los famosos hilos, hilos. El las sábanas, famoso hilo. ay, sí, no, no, y que uno lo tiene que ir abriendo para ir leyendo. Sí, en mi época los hilos se veían de diferente manera, pero ese es otro tema. Eran de otros hilos. Ese es otro tema. Eran de otros Harina de hilos. otro costal. Pero nosotros creo que, Marcelo Flores, hemos visto la evolución del Sí. Twitter. Si Totalmente. ustedes, algunos que han incursionado hoy ya con la red X, quizás no saben que antes no se podía postear directamente una fotografía, ni mucho menos Ah, un video. exacto. Había que entrar a otra aplicación. Yo entraba a iFrog, ahí Ay, es publicabas tu También. foto, cierto, PicTube. obtenías un enlace y ese enlace lo pegabas y es lo posteabas en Twitter cierto, cuando todavía era Totalmente. monte. cuando todavía era monte. Y entonces todavía tenías que darle clic para ver la imagen que tú estabas compartiendo. ¿Y cómo te sirvió, bueno, Twitter para tu trabajo en la radio? Fíjate que cuando yo empecé en la radio, yo no lo vinculaba cuando estaba en la KL, no lo vinculaba yo con la radio, sino que lo mantenía como alterno, Como personal. como personal. Pero lo hice desde el inicio meramente informativo. Obviamente, como no había mucha gente informando, y cuando ya un medio tradicional, un periódico, Dígalo, dígalo. la prensa gráfica, empezó con este tema, ellos pasaban muchos filtros antes de publicar la información. El periodista se lo mandaba al editor, el editor lo consultaba, y todo eso daba 1 a 2 horas que yo no tenía filtro. O sea, yo tenía, como yo era responsable de mi cuenta, yo lo publicaba inmediatamente. Entonces eso me dio la inmediatez, me dio la oportunidad de publicar la información antes que todos, porque no tenía yo esos filtros. Ujú. Ahora, Y, tú eras muy cuidadoso de ser responsable con lo que Con, el- publicaba. con que la En, fuente ajá, fuera sí, fidedigna. ajá. Y en el caso de usted, Flor y Marcelo, ¿qué ponían? O sea, ¿era un tema usted de su mundo de la publicidad y tú de temas de música? ¿O cuáles eran las temáticas? Para mí, y es bien interesante, y eso lo estaba pensando ahorita, como que en Twitter uno, como decía Marcelo, uno como que se identificó con ciertos temas y te seguía o sea, cierta persona que estaba interesado en ese tema. Yo, obviamente, del tema de la publicidad, pero creo que en aquel momento cuando empecé, estaba como clavada con el tema de las nubes. Y yo era referente en ese momento de las nubes o del tiempo, mire, vi estas nubes, va a llover, y me Mm. preguntaban, y yo les Está decía, el cielo petateado de sí, nubes. está el cielo petateado, va a temblar, o están Ajá. estas que son como acolchonaditas, sí, va a llover. Y estaba en ese tema, repito, en el tema de la publicidad y todo lo que estaba en ese momento. Y también era referente, todavía la gente en este momento me tiene miedo de la ortografía, de la, de la, del, Una vigilante, La un ajá, Ay, guardián. corrección. pero qué bien, porque verdad que qué mal cae cuando uno lee algo con mala ortografía. A sí, mí yo siento que me pegan en la Es cara. como hablar con un chojol en el Sí, diente. ajá, y Tony dice que como que sí, entonces la gente me tenía miedo, Totalmente. y decía, ay, sí, que ya me va a corregir la Florsy Power o no sé qué. Y esos eran como los temas. los temas que yo tenía en ese ¿Y tú, momento. Marcelo? Pues lo mío empezó, yo no sé si recuerdan ustedes que antes también el auge eran los blogs. Ah, Sí, Entonces yo sí, tenía mi también. blog y alguien me dijo también, mira, hay una red social nueva donde puedes promocionar tu blog. Entonces yo lo empecé usando para eso. Mm. De hecho, yo manejé el blog de la radio donde, en la colonia anterior, no sé si te acordás, Tony, Ujú. que tenían un blog de música.
Ujú, Entonces, ujú. Tony se acercó a mí y me dijo, mira, queremos tener un blog de música, queremos ver si te haces cargo. Y yo estuve a cargo de ese blog como unos 6 meses quizás, pero para eso empecé. Después dije, aquí puedo proporcionar mis eventos. Y empecé a subir los flyers de mis toques, de mis cantadas. En esa época solo me dedicaba a la música. Y me empezó a ayudar a conseguir Clientes. clientes y seguidores. Y como dice Florcita, a mí también me agarraron como un poquito de referente musical. Entonces me preguntan, mira, ¿qué opinas de esta canción? Y mira, te mandé un video, ¿lo viste? Entonces era súper chivo porque nosotros hacíamos la broma allá afuera, fuimos como los influencers de hace, Sí, sí, Empezaste a en hacer blan- comunidad. los- Ajá. Antes de que existiera ese concepto. sí, exactamente, antes que fuimos existiera eso. influencers en blanco y negro. Bueno, de hecho, a- eh, le comentaba también a Marcelo antes que yo ahí conocí un montón de personas que ahora son mis amigos y mis amigas. Y por Twitter también fue que hicimos, hablando de música, hicimos un conglomerado de mujeres que nos llamábamos Non-Girly Blue, que escribíamos relatos cada 15 días a partir de una canción. Estaba la Belloso, por Sí, cierto. Maravilloso. Saludos, Marianita. Estaba la No está Mienta. Ivonne, Ivonne Ivonne Besiano. Besiano. Ivonne Luciana, Besiana, Estaba Carol, Carol Monroe, Carol sí me Monroe. acuerdo. Estaba. la entusiasta de la tecnología. Sí. Entonces, no me acuerdo, bueno, éramos como 6, 8 ahí. Y eso fue como en el 2010, 2011, quizás por Sí, ahí. por ahí, Y ¿verdad? fueron como 3 años que estuvimos en ese conglomerado de mujeres. ¿Y Saludos a todas. cómo era el ambiente o la vibra en esa red social antes de que se convirtiera en este pantano fangoso lleno de negatividad y de orcos buscando de qué ofenderse? Mira, era bien cordial el ambiente Súper. porque tal vez Flor, Marcelo pueden comentar, en estas reuniones había mucha cordialidad y uno, mira, yo te sigo, no te sigo, y empezaba uno a hacer más relaciones. Era muy cordial las reuniones y no había agresiones, no había insultos en esta red, todo era, eh, no paraíso, pues, pero Ah, Era como portada de Atalaya. sí, Y todos nos conocíamos. Había gente que estaba entraba, explicando ahí. había gente que entraba y saludaba. Y había gente que cuando Sí, se iba, se despedía. Twitter off. Ajá, Ah, Twitter off, Twitter es off. cierto. Twitter on, Es Twitter off, es cierto. cierto, sí. y Era bueno, cordial. y uno seguía a las personas y si uno lo dejaba de seguir, se ofendía a la gente. Sí. Me dejó de seguir Marcelo Avilés, decía uno, sí me Ay, dejó, no. y entonces uno se sentía comprometido a volver, ¿verdad? No me dio like, Sí, sí. porque Sí, eso es algo de lo que sucede ahora, ¿Y ¿verdad? en qué momento comienzan a ser importantes el número de seguidores? creo que siempre fue Sí, desde que importante, entraste, ajá. pero quizás no nosotros, bueno, al menos yo no lo veía como tan relevante para mi cuenta. Sin embargo, me empecé a dar cuenta, bueno, yo en esa época llegué a tener, en esa época, no sé cuántos tengo hoy, déjeme ver, tengo, ¿qué? Como 2000 y algo, pero para esa época era un montón. Oye, eso no es nada, Sí. pues. Ujú. Pero yo me acuerdo que yo no me tengo Clavaba. 3100 y algo tengo. Ajá. Yo no me clavaba en eso, porque para mí lo importante era, tal como dice Juan Carlos, la cordialidad. Y a mí nunca me gustó ser Conflictivo, ajá, conflictivo, ajá. jamás. Es más, cuando salía de repente por ahí salía algún troll o algo diciendo algo, salíamos en vaca todos a defender al que estaban ofendiendo. Exactamente. Y esta gente ya no hacía Sí, nada, hasta ahí llegaba, hasta ahí hasta ahí llegaba. llegaba. Mira, aquí está María Teresa, feliz aniversario, tremendos invitados que tienen hoy, grandes profesionales. Marcelo posteaba música de Elvis Presley, dice. Ah, sí, 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 Ajá, todavía. todavía. Bueno, como buen músico, ¿verdad? Te Claro, gusta la buena claro. música. Nos dice Ay, Sheila, hombre, compañero, que hay que hacer pausa porque eh, ya vino San Martín. pero tú le preguntaste a Grok, que es la Ah, inteligencia sí. artificial de X, ahora X, Ahora X. antes Twitter, ¿qué Yo le sucedió? hice la pregunta. ¿Cómo fue la diseminación del Twitter en El Salvador? ¿Qué tan relevante ha sido la influencia de la red en la realidad salvadoreña? ¿Y lo que te respondió? ¿Volvemos o lo No, después de la pausa. después de la pausa? Porque antes que Ya, Diana Verónica, ya vino San Martín, compañero, ya vino San ¿verdad? Martín. Y vamos a entregar los
de San Martín. Aquí, como siempre, nos repartimos. Y yo le pregunté a Tony bromeando, mira, ahí me van a dar desayuno, porque llego desayunado, no. Pero No, por supuesto que no. Siempre, siempre. Miren, les invitamos a que disfruten el menú de verano. La temporada de limón ya está en San Martín. Encuentre galletitas de mantequilla con sabor a limón o decoradas como limones, los deliciosos relámpagos de limón, tarta de limón, pay de limón y la exquisita tartaleta de limón llena de pudín de limón decorada con turrón y ralladura de limón. Perfecta para este verano en cualquiera de las sucursales de San Martín. Y bueno, los desayunos vinieron aquí hasta el edificio Rectoría de la UFG, gracias a Línea Rosa, Mujeres Manejando para Mujeres, y el compromiso es brindar tranquilidad y confianza en cada viaje para que lleguen seguras a su destino. Las contacta al WhatsApp 6200-4491. Combatimos con sonrisas el tráfico pesado.
Síguenos en Facebook como Diana Verónica y Tony. Bien, muy bien. Estamos celebrando 13 años de Punto 105, esta bonita estación que informa, entretiene, programa buena música, y estamos hablando de cómo una estación de radio ha venido Evolucionando. evolucionando. Nos hemos centrado en Twitter porque los amigos que tenemos aquí son tuiteros. Hoy, ¿cómo se diría? X, Estábamos Esa hablando discusión de eso, tenía Exe- tal vez. Exeros, exeros, exeros. exeros Pero sería. yo les digo, para mí siempre es Twitter y somos tuiteros. Y creo que es la red con la que más nos informamos, al menos Diana Verónica y yo. Tú le hiciste qué pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter. Grok, ¿quién es el más bonito? No, mentira. Repitiendo la pregunta. Ajá. Grok, ¿cómo fue la diseminación del Twitter en El Salvador? ¿Qué tan relevante ha sido la influencia de la red en la realidad salvadoreña? Grok me respondió, la diseminación de X en El Salvador creció con el acceso a Internet y se impulsó con el uso activo de Nayib Bukele desde 2019. Con unos 758,000 usuarios en 2024, X ha moldeado el discurso político, siendo clave en debates y comunicación directa, aunque con preocupaciones por desinformación. Su influencia es notable en la realidad salvadoreña, amplificando voces locales y globales. Esto último me llama la atención porque ciertamente ha amplificado las voces y nos ha dado la oportunidad a muchos de poner temas en discusión que antes no era posible si no tenías acceso a un medio de comunicación, si no eres una gran figura pública. Entonces ha hecho, digamos, una especie de democratización en los temas, incluso en los medios de comunicación, que la agenda ya no la impulsaba los medios de comunicación, sino en algunos casos las redes sociales. Muchas veces, ¿verdad? Desde las redes sociales se impulsan temas, es lo que tú decís, y eso permite entonces que ahora cualquier persona que se quiere expresar pueda impulsar un tema. Entonces ahí empezó como nosotros le llamamos la democratización de la Sí. información. Ujú. Ok. Flor, ¿qué opina? Sí, precisamente, y sabes que nos dio como voz, y no necesariamente solo en temas, digamos, políticos o temas, De sino que, información. sino que nos dio voz para decir, bueno, quejarnos incluso, para levantar la voz en temas relevantes, pero sobre todo siento yo que así como era en ese momento, como dijimos en los 2010, te dio como la oportunidad de conectarte con gente que tenía tus mismos Gustos. gustos Mm. O intereses. O o intereses, intereses. ajá, y Ujú. creo que principalmente o sea, así fueron creadas las redes, como para que la gente de los mismos temas se pudieran Conectar. conectar, y eso fue lo que sucedió. Ujú. Y en el Totalmente, caso tuyo, Marcelo. totalmente. Yo creo que también nos dio, como dice Flor, una voz am, para para hacernos notar a veces desde la minoría. Porque en esa Ajá. época no había gente influencer, había que tener, como dice Juan Carlos, buen conecte en un medio de comunicación para poder decir algo. Pero, por ejemplo, yo en Twitter muchas veces puse, Todavía, miren, se ¿verdad? me fue el agua. Todavía. Ujú. Ajá. Entonces, y por Ujú. cierto, Anda es una de las cuentas actualmente que te Activa. contestan, pero inmediatamente y te resuelven. Yo he llamado y nunca me contestan, me sale más fácil tuitearlo. Un montón de cuentas, siempre es la forma más efectiva Correcto. decirlo en Twitter. Les hablas por teléfono. Yo tuve un problema con Clesa en mi colonia también, y les Ujú. hablamos por todos lados, y en Twitter me contestó. Y hasta que escribiste, sí, porque se ve, a ver, se Sí, ventaneó el problema. eso, es O sea, tienen justamente. miedo a verse expuestos Sí, Exacto. más que las Twitter tiene marcas. esa fama, pues, no, y no es fama, pues, sino que ahí es bien candente la Es un hecho. discusión. Ajá. Las discusiones son candentes. Sí, entonces no podés permitir como que quede así sin respuesta a algo. Por ejemplo, también Telemóvil, el Banco Agrícola, ya me ha contestado ahí en Twitter también. Entonces siento yo que están como tienen que contestar, tienen que dejar o resolver ese problema, digamos. Ojo Atento dijo algo bien importante para mí, que es que
las radios, los noticieros de televisión, los periódicos impresos perdieron o han ido perdiendo el predominio de imposición de la agenda noticiosa. Y ahora son, o se suben a algo que es tendencia, o reaccionan, no sé, o O sea, se quedan. o se qué, ajá, Sí, totalmente. porque ¿de qué está hablando la gente ahorita? O Exacto. de qué van las conversaciones? Y ahí te subís. Yo hace poco, esta semana, un amigo mío había puesto un post en Facebook que decía, ¿ustedes todavía escuchan radio o ven TV nacional? Se le llenó de comentarios, miles de comentarios de gente opinándole y la mayoría decía que no. Entonces, y la mayoría decía, yo solo escucho radio en las mañanas o cuando voy en el carro. Televisión ya no veo. Entonces me acordé de eso justo cuando recibí la llamada de ustedes, de cómo tienen que irse adaptando ahora los medios de comunicación a las nuevas tendencias. Y ahora tú ves en TikTok, por ejemplo, cabinas de radio en vivo, porque tienen más recepción a veces ahí, por ejemplo, en los programas de las tardes. Tienen un poco más de recepción ahí que en la misma radio. Es más, yo le reto. Porque tenés el teléfono a la mano. Exactamente, ese era Ujú. el otro Es punto que que ese es el quería tocar, punto. que ahora toda la información la tenés en la mano. Antes era un poco más difícil. Yo me acuerdo, si ustedes no me dejaran mentir, si no andabas un BlackBerry no eras nadie. Ah, sí, sí. Y entonces, Ay, sí, pregúntale a Tony, él si no anda iPhone, no, no este, sé. este, este señor siempre anduvo. Que me molesta. Yo andaba un Nokia y este No, andaba el Motorola Startup. El Nokia 3390, el Eso está- mejor aparato celular. precisamente estábamos hablando de tendencias con mis alumnos de marketing y precisamente estábamos hablando del BlackBerry hace poco. Y en la época del BlackBerry, o sea, era hasta más que el iPhone. Si no tenías Claro. BlackBerry, no estabas en nada. Fíjese que yo tuve una experiencia cuando llegué a trabajar. Ajá. Cuando Tony me llama y me dice, ¿qué quieres? ¿Un iPhone? Y yo le digo, no, un BlackBerry. Pero no era por estatus, sino por la practicidad que yo tenía, porque yo grababa con una mano y había aprendido a escribir con un solo dedo Exactamente. en el BlackBerry por la forma y cómo tenía el teclado. Entonces yo pedí precisamente el Black, porque el iPhone necesitabas tener la pantalla, estar asignando cada tecla. Entonces para mí era más fácil ocupar el BlackBerry. Y así seguí y ya luego me pasé y no sigo usando iPhone, sino sigo usando Android, pero más que todo por funcionalidad de las tareas que yo realizo. Sí, porque tú ya las conoces Y más. conozco más. Yo solo conozco a una persona que se le queda el teléfono en su casa y no pasa nada ese día. O sea, no, que es Diana No se Verónica muere. Ramos. O Sí, sea, se me quedó el teléfono, no pasa nada. no pasa nada, O sí. sea, yo no la veo ansiosa, yo no la veo, o sea, yo me regreso. Yo también. Yo no Claro, sé yo también. ustedes, o Yo sea, sí. también. Yo yo también, yo me me siento. sentiría chulón, Ajá, eso iba a Lo decir. mismo yo. chulón. Sí. Sí, y en mi caso, que vivo en Lourdes y que a veces ando de noche y tengo que regresar de noche, me siento como insegura sin el Sí. teléfono. Yo creo que he de aclarar, me puedo quedar unas horas sin. Y yo le decía a Tony, no pasa nada. De la única que me preocupa ahorita es de mi hija, le digo. Y yo sé que mi hija, si no me le contesto, le va a llamar a mis hermanas, ¿verdad? Y Y ellas listo. me van a ubicar. A mí me da un vuelco en el corazón. O sea, y de ahí no tengo nada. Y lo que pase, lo voy a resolver más tarde. Lo voy a resolver más tarde. Ahora bien, yo sé que mediodía, a primera hora de la tarde, voy a estar de nuevo en mi casa o me voy a ir a mi casa y lo voy a recoger. Pero si no tengo esa ansiedad de que porque lo dejé en la casa, Ujú. ¿verdad? Ahora bien, si se me queda en un lugar X, ahí sí me Ah, no, 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 regreso. Sí, claro. claro. Ajá, ahí sí me regreso. El martes se te había perdido ahí en un centro comercial Eh, y te vi cara de... Sí, es que estábamos en San Martín, estábamos tomando fotos, haciendo videos y obviamente yo puse el teléfono en algún lugar y de repente terminamos de hacer las fotos y el video y no sabía dónde lo había puesto, ahí lo encontré. Pero sí, o sea, yo si no, como te dijera, si dejé el teléfono en la casa, bueno, ya voy a regresar, hombre, no pasa Yo me nada. puedo quedar tranquilo si lo dejo en mi casa, pero si no hay nadie. Es que eso es lo malo de tener las manos paseadas. Esos grupitos de Pero, WhatsApp. pero fíjate que vaya de eso a que
uno va a una reunión, por ejemplo, o que estás comiendo con alguien y que no puedan soltar el teléfono, eso Eso sí sí, no. Sí, eso sí no. ya es Sí, bien, porque se da, no sé si ustedes se han fijado, claro, se da. Por supuesto que se que da. estás Ujú. en una reunión con familia, con amigos, a veces con la pareja, y estás ahí en el A mí me ha teléfono, no, costado con mis hombre. hijos, digamos, en la mesa, que Ah, dejen sí. el celular. Sí, Entonces los hemos obligado y han aprendido, sí, ¿verdad? totalmente. Y que Pero tú has incluso dicho también, la palabra. sí, y Ajá. a mí me ha costado también. O sea, yo he tenido que darles el ejemplo de soltar el teléfono a Ajá. la hora de la Bueno, a mí comida. me cuesta con mis alumnos que dejen el celular mientras yo estoy dando la clase. Y entonces, ¿qué medidas No, tomas? les tengo que estar diciendo, a veces antes de empezar la clase les digo, vaya, si se quieren ir rápido o temprano, pongan atención, cierren las compus, guarden los teléfonos, pero sí, siempre los ves que están Es que ahí. bueno, esto que voy a decir ya es una entrada a la May 3, porque sí, porque cuando ya decís los bichos vienen con otro chip, ya estás maestro. Sí. Ujú. Pero los bichos ahora, mi hijo en el colegio les quitaban los celulares a la entrada de clases. Ujú. ¿Sabe qué hizo? Consiguió uno de los viejos y entregaba el teléfono viejo Ajá. y Ay, se quedaba con el nuevo guardado. no. Y yo, men, Hijo de ¿qué tata, te hijo de pasa? tata. Y lo mismo me dijo, es Sí. que me lo pueden revisar. Y yo, ah, Ahora, eso vamos otra vez a, bah, ese ya es un tema de educación, ¿verdad? claro, Porque estás enseñando la sinvergüenzada que no debe de suceder, ¿verdad? claro, Y por eso claro. decimos, en el colegio aprendemos, en el colegio se ven un montón de cosas. ¿En qué momento esto le pasa a ustedes o también a los que pasamos informándonos, ojo atento, de dejar un rato el teléfono? Porque en el caso de Marcelo y de Florcita, como que no están en el mundo que andamos nosotros tres. Sí, Que yo, nosotros tres, pues sí, vivimos de la No, no, información. espérate. A mí me pasa con Diana Verónica también. O sea, mira, Diana Verónica, ¿ya viste tal cosa? Sí, eso es de ayer, me dice. Yo, Ujú. Pero es que sí, yo te digo, yo sí, sí, eso fue anoche, me dice. Sí. en ciertos momentos del día reviso qué ha pasado porque vivo de esto, Claro, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, como tú dices, Flor, yo estoy en una reunión con mis amigos y el celular está en la cartera, Sí. claro, ¿verdad? ¿sabes otro de los temas y que no hemos abordado el tema de la desinformación que Ah, se ha generado? A mí mm, es un dolor de cabeza a veces en la casa que me dice, ¿ya viste lo que dicen que va a pasar? Y yo, ¿quién lo dice? Entonces la ujú, primera pregunta, ¿quién lo dice? ujú. No, si ahí salió en Twitter o salió en TikTok, no, pues sí, pero ¿de qué cuenta? Ve y verifica la cuenta. Y entonces me ha costado también con mi esposa, con mis hijos, educarlos para que ellos verifiquen la calidad de la fuente, si es una fuente creíble, si no es un medio de comunicación tradicional, y que ellos validen entonces si es una información real o no. Por toda la información, cuánta gente se muere ahora en las redes sociales y que realmente no ha sí, La muerto, matan, pues la matan. la matan matan a todos los famosos en a un todos, Bueno, día. acaba de exactamente. pasar, ¿verdad? ¿Con quién fue? El pajarito hueso, Ah, sí, sí, Vice, sí, Sí, total. un caso reciente, ¿verdad? Que periodistas deportivos lo dijeron y se tuvieron que retractar. Y exactamente. hasta un minuto de silencio estaban haciendo en la Asamblea Dieron, ajá, un Legislativa. minuto de silencio. Ajá, Pero fuerte. no, sí. Entonces, imagínense qué delicado, qué delicado. Yo comparto lo que tú decís, Juan Carlos, a veces con Tony mira tal cosa. Ajá, ¿y quién lo dice? Ajá. No, es que, ajá, o sea, porque el hecho de que lo diga alguien no quiere decir que sea Sí. cierto, ¿verdad? Hay que andar buscando. Y muchas veces, lo otro que incluso yo les recomiendo que vean una entrevista que le hicieron al Papa Francisco sobre su mensaje a los que estamos en comunicaciones. Y el Papa Francisco decía, miren, es que a veces los periodistas no es que mientan, pero no dan la información completa. Y cuando la información es completa, es totalmente, el mensaje cambia completamente. Y algo que Exactamente. aprendí yo Ujú. a veces que era querer dar la primicia Mm. para quedar uno como campeón. Yo lo dije Ah, primero, ¿verdad? primero, ajá. Y al final dije, Exacto. bueno, no me importa que no sea el primero, pero que sea la siguiente fuente de Pero que consulta. sea fidedigno. Entonces, pasó algo, voy a ver a Ojo Atento porque va a tener más información. Entonces, ya no me preocupé por decirlo primero, sino recabar más información y tener una información más Es completa. que eso era en los 80, ¿verdad, compañero? Pues sí, importaba quién lo decía primero. Sí, Ajá. Ahora importa quién pone mejor el contexto, exactamente. Entonces, ¿verdad? en eso me enfoqué ya más, no en la primicia. Ajá. ¿Hacia dónde irá esto y cómo la radio creen que se vaya a ir acoplando? ¿Qué vislumbran ustedes? ¿La revolución de las máquinas o qué? Porque hoy con la inteligencia, bueno, estamos viendo ahí tendencias con el tal Grok, ¿verdad? En la red X, pero ¿hacia dónde creen que vamos? Y si van a ser ustedes los primeros también en estar ahí.
Pues yo creo, es un concepto bien personal que los medios tradicionales no van a desaparecer así porque sí. O sea, no van a dejar de llegar, o sea, no van a llegar a un punto en el que ya no sean necesarios. No, en el tema de la radio, y lo decimos, siempre va a haber en el último rincón del Claro, un radito de transistores sí. con una antena, buscando información, Y yo oyendo las Y yo noticias. creo que como todos los medios tradicionales tuvieron que hacer y como ha hecho la radio, como han hecho ustedes, por ejemplo, yo creo que hay que irse adaptando, reinventando, evolucionando, como el caso de esta radio y del programa de ustedes, que vaya, por ejemplo, es un podcast, lo puedes encontrar hablamos también con mis alumnos de un tema que es la omnicanalidad, que estamos, por ejemplo, estás en la radio, pero también estás en línea, pero también estás en Instagram, pero también estás en Twitter. Entonces creo que para allá va a seguir caminando todo, o sea, hacia la evolución de los multicanales y de contenidos que realmente den valor a tus oyentes. Y sobre todo un contenido que atraiga y mantenga, porque por ejemplo, el programa de ustedes no es echarles flores porque están de aniversario, pero, pero tiene un gran alcance y el contenido que tiene es muy bueno. Porque cuando yo hice el comentario ayer en una reunión que tuve, ayer, en una reunión de trabajo que yo voy a estar aquí hoy en la mañana, De me trabajo, de dijeron, trabajo, de trabajo. "Sí, de trabajo, entonces le dije, fíjate que mañana entonces me dijeron, guau, o sea, vas a estar ahí. Es como, o sea, se lo toman como élite. O sea, wow, Ah, vaya, Ay, qué qué bueno, bonito, qué qué sí, bueno. bonito. fíjate que sí, Gracias, gracias, bastante. gracias a tus amigos. Aquí hay varios comentarios. Dice Brenda de Gracias, la cuenta del Seguro Social, atención al usuario es bien efectiva, súper rápido resuelven. Lo que decías tú, Florcita, que cuando se hacen las denuncias en las redes sociales, las instituciones responden. Total. El ojo atento es un máster, saludote, dice María Teresa. Germán, Hernández, los chicos hoy dicen leak, pero es que aquí estoy tomando notas Ajá, es cierto, sí, ah, Le o, estoy tomando o le foto. toman fotos al pizarrón, Sí. ya también. no escriben en cuaderno o libreta. Mira, la vez pasada me tocó escribir, miras qué fea me sale la letra, oh, Sí, feo. Exacto. Es Duele que la lo, mano. bien lo que fea, pasa ya es me que tiembla la mano como también. ya no escribimos, perdemos esa Yo por motricidad. eso, yo sí escribo todos los días, Ajá. 3 páginas por lo menos, y a mis alumnos de redacción los pongo a escribir, llevan un cuaderno y los pongo a escribir cualquier cosa, les doy un tema y tienen que escribir antes de la clase. A mano. Sí, sí, a mano. Por cierto, se quejaron, uno me dijo, tenía 2 años de no escribir a mano. Y sí, te dicen cosas como estoy tomando notas en el teléfono y sí, lo hacen Ujú. o que le toman foto a la pantalla. Entonces son como las nuevas Lo cual formas. está bueno. Sí, está bien. El problema es que también se distraen viendo lo que pasa en WhatsApp, Sabes que, por etcétera, ejemplo, etcétera. cuando les toca presentar, llevan las presentaciones en el teléfono y del teléfono se Las conectan proyectan El en proyector. la pantalla. ajá. Wow. Entonces son como las formas de ellos, pues que hay que respetarlas también porque igual nosotros tuvimos las nuestras y tal vez nuestros profesores se quejaron, ¿verdad? Pero sí, No, como todo con moderación. nosotros Ok. con la cartulina, ¿verdad? ¿Cómo era, compañeros? En el chernón, las mujeres y los hombres con el papelito, ¿verdad? Sí, El Mira, acordeón que le de la llamaban. copia, mira, y Ajá. sobre lo cuando que hacía la copia. apuntaba Tony de la adecuación de los medios, siento que la radio es la que mejor se ha adaptado Sí, al tema de tecnología, de redes sociales, que siempre se dijo que iba a desaparecer la radio cuando apareció la televisión, pero ahí persiste. Versus la televisión que ha tenido, creo que mayor reto y mayor lentitud para poder aplicarse en el tema tecnológico. Hace muchos años, un experto en redes sociales, en tema de informática también, me decía que había quitado él el cable de su casa, el sistema de televisión por cable. Y yo le decía, no, para mí es imposible eso. No, me digo, yo solo me quedé con internet. Y a los años, Yo no tengo cable. exacto, no, y ni Yo yo, yo tampoco. también, ni yo. ya lo eliminamos de mi casa, de mi casa. Yo sí tengo Claro Hogar, que Ujú. incluye el cable. Nosotros quitamos y solo tenemos internet y entonces todo lo vemos ahora en streaming. O sea, yo en aquel momento lo vi bien imposible, pero ahora lo veo Es muy, una nueva opción. una nueva opción. Ujú. Comenzó con quitar la línea fija, Sí, Sí. ¿verdad? Que uno se la pensaba, sí. ¿verdad? No sé.
Error, porque el otro día se cayeron las líneas celulares y ¿cuál funcionaba nada Ya más? fija. La fija. No, a mí me pasó cuando se cayeron, no sé, ¿cuándo habrá sido? Hace unos 2 años, ¿te acordás? Que se cayeron todas las comunicación digital y lo único que funcionaba era el teléfono fijo. Es como cuando hay un terremoto, Exactamente. solamente te queda en la línea fija y la radio, Sí. porque es la primera en reaccionar a informarte. Sí, pero Ujú, es que ujú. como venimos comentando en toda la entrevista, las nuevas generaciones, y que les voy a contar una anécdota rapidita. Mi hijo menor le dijimos, creo que no andaba o no tenía carga en su celular o algo así. Le dije, mira, agarra el teléfono y háblale a tu mamá. Levantó el auricular, ¿Y me cómo dijo, hago? ¿y cómo marco? Así estamos. O sea, a ese nivel. O sea, le dije, yo, "Da gracias a Dios que no te puse uno de disco porque si no te matas, vea". A ese nivel. Ya Ah, porque no, ¿qué edad tiene? Es que ya nació con, 16. sí, ya nació con el Ya celular. nació con el celular en la Sí. mano. Ok. Bueno, señores, son las 9 de la Ay, mañana se con nos dos acabó el tiempo. minutos. Hay que hacer estas reuniones más seguido, Florcita. Sí. Sí, sí, Hay un sí. montón de, así como Juatento, así como Darkmark, mucha gente que estuvo en los orígenes, que estuvo desde el principio y que seguramente si están oyendo esta entrevista, muchos recuerdos les vendrán a la mente. Así que muchísimas gracias. Gracias. A Buenos los ustedes. panes que trajiste, me Gracias. comí tres. Sí, sí, Sí. gracias por los Para la próxima pancitos. les traigo más. Por favor. No Ya abundan. vimos que no abunda. Sí, no quedó ni uno, ¿ve? No, si yo me comí tres. Muchísimas gracias Gracias a No, gracias a ustedes ustedes por la invitación y qué gusto volverlos a y ver. feliz y aniversario a la Gracias. radio. Feliz Y aniversario. yo Punto tengo que 105. ir a una diligencia que tiene que ver con el programa, así que también me Se, despido. se vienen transmisiones Una especiales. transmisión, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.